antes de quitarme la vida esta noche, necesito escribir lo que me llevó a este punto. Solo por mi propia cordura, como catarsis. Si me siento valiente lo publicaré en internet cuando termine. Y si lo hago, si en verdad estoy hablándole a alguna alma humana ahí afuera, sepan que estoy en paz eterna mientras leen esto. Mi animal favorito en la granja de mi prometido era Sausage. Era una cerda enorme que podría haber resultado intimidante si no fuera tan cariñosa. Sausage se comportaba como un perro cada vez que yo aparecía, siempre quería que le rascara detrás de las orejas y emitía suaves gruñidos y resoplidos si no le daba suficiente atención. De hecho, ella fue la que me convenció de todo eso de la granja. Me daba miedo ir a vivir con Antoni y sus ovejas, cabras, gallinas, pavos, cerdos, burro y gatos. Antes de eso, yo había tenido en total 2 peces y un cangrejo ermitaño. Pero estaba enamorada de él. Y él estaba enamorado de mí, a pesar de todas mis ansiedades, manías y rarezas. Di un salto de fe y me mudé a su rancho de 40 acres en el medio oeste unos meses antes de la boda. Su padre lo había criado allí, pero había muerto un año antes de que nos conociéramos. En pocos días dejé de insistirle para que vendiera la propiedad y se mudara más cerca de una ciudad. Solo me tomó unos días, así de rápido, para que la dulce Sausage me enseñara que los animales de granja no eran mascotas, pero como que te juzgan, como yo le había dicho originalmente a Tony. Era lista y cariñosa. Era mi amiga. No pasó mucho tiempo antes de que desarrollara sentimientos similares por el resto de mi nueva familia. Sausage estaba preñada cuando me mudé, y debía parir apenas una semana después de que Antoni y yo regresáramos de la luna de miel. Aunque estuve al borde de un ataque de pánico todo el tiempo, estuve ahí de principio a fin ayudando a traer al mundo los 4 lechoncitos. Parecían sanos y me sentí increíblemente orgullosa de mí misma. Al día siguiente trajo a los 2 niñitos que vivían al otro lado de la calle, como era tradición, para bautizar a los recién llegados. El más pequeño, no muy creativamente, fue apodado Pue. Durante unos días todo fue bien. Los lechones requerían mucho cuidado pero eran súper adorables. Además, estaba segura de que entre la disposición maternal de Sausage y la experiencia de Tony, podrían compensar cualquier error mío. Los lechones tenían solo unos días cuando ocurrió todo. Después de terminar las labores del día, Tony y yo nos dormimos abrazados como los recién casados felices que éramos. No había estado fuera mucho tiempo cuando un chillido ensordecedor rompió mi sueño. Me separé de Tony de un espasmo y giré la cabeza hacia la ventana. Ni puedo describir la sensación que se hinchó en mi pecho con ese ruido. Era agudo, desesperado, horrorizado. Los 2 bajamos volando las escaleras y cruzamos el patio hacia el corral de los cerdos. Para cuando llegamos a la puerta principal, el chillido se fue apagando como si desenchufaran un estéreo. A la luz de la luna no distinguí bien lo que pasaba hasta que estuvimos a pocos pasos del corral. Dios, se me llenan los ojos de lágrimas al recordarlo. Pobre Pue. Su cuerpecito estaba destrozado. Parecía que lo habían estrellado contra una pared una y otra vez. Tenía las patas dislocadas, el cuerpo hinchado de hematomas, su pequeña nariz temblando como si fuera el primer paso para volver a moverse. Pero nunca volvería a moverse. Sus ojitos vidriosos se giraron hacia nosotros cuando irrumpimos por la puerta. Y allí estaba Sausage, tranquila como siempre, encorvada sobre su recién nacido. Mecánicamente, casi con dulzura, lo agarró por la nuca y echó la cabeza hacia atrás. ¡No! Sausage, ¡No! grité. Estuve a punto de lanzarme contra ella, pero Tony me sujetó del brazo. Emití un quejido histérico cuando la cerda estampó su hocico contra el suelo con Pue en la boca. El crujido que siguió casi me llevó de rodillas. Tony susurró: se acabó, Wanda. Se fue, tenía razón. Pue probablemente murió en el instante en que hizo contacto con la tierra. No estaba segura de cuántas veces Sausage lo había estrellado contra el suelo antes de que llegáramos, pero entendí por qué Tony me había sujetado. Si la hubiera detenido justo entonces, habríamos sido responsables de una muerte por compasión. Lo más humano era dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero qué mierda había de natural en todo esto. Tony tenía lágrimas en los ojos mientras recogía a los 3 lechoncitos restantes, que estaban en cuclillas en una esquina. Mientras tanto, Sausage empujó el cuerpo de su retoño y, satisfecha de que estuviera bien muerto, se dirigió a la tina del pienso.
Observé a Tony poner a los lechones en el corral contiguo, de modo que una franja de cerca los separara de su madre. Me dijo que esperara dentro mientras enterraba a Pee. Había dejado de llorar para cuando subió las escaleras. Se veía más agotado de lo que jamás lo había visto, empapado en sudor y manchado de tierra. Tony se sentó frente a mí en la cama. No dijo nada por mucho tiempo. Finalmente, alzó sus ojos marrones hacia los míos y dijo: Juanita. Hay algo que no te he contado. Puedo contar con una mano las veces que lo había oído llamarme por mi nombre completo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? Susurré. Lo que pasó esta noche, no es nada nuevo. Todos los animales de la granja matan a sus recién nacidos, uno por uno, a menos que sean separados inmediatamente. No sé por qué. Quiero decir, honestamente. No hay explicación, científica ni de otro tipo, que haya encontrado para este comportamiento. Simplemente, siempre ha pasado en esta granja. Apartó la mirada. Me acerqué un poco. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Lo siento. No es una respuesta satisfactoria, pero es todo lo que puedo decirte. ¿Pero incluso Sausage? Pregunté, invocando el apodo que le había dado a mi animal favorito. Todos, Wanda. Todos suspiró. Y sé que te preguntas por qué no separé a los bebés enseguida, y es solo porque fui egoísta. Lo vi apretar y soltar el puño. No quería tener que contarte esto nunca, y supongo que solo esperaba que todo hubiera estado en mi cabeza desde el principio. Sabes, ahora que papá se fue, y tú y yo estamos empezando nuestra vida juntos, pensé en lugar de separarlos como mi familia lo había hecho durante años, debería ver qué pasaba. Tal vez la maldición nunca existió, y nunca tendría que tener esta conversación horrible contigo. Pero mira a dónde nos llevó eso. Una lágrima cayó sobre la cama. Durante los días siguientes, Tony no me miró a los ojos. Pensarías que fue él quien estuvo ahí afuera torturando a Pee esa noche. Así de avergonzado estaba. Ver lo profundamente que lo afectó solo me hizo quererlo más. Se lo he dicho 1000 veces desde ese día. Nunca me ha creído. Y ese fue el primer infanticidio que presencié en la granja de la familia de Anthony. Han pasado 4 años y varias muertes desde entonces. Intentamos mantener a los animales separados, y obviamente necesitaban reproducirse para sostener la granja, pero a veces las matanzas ocurrían antes siquiera de saber que la madre estaba pariendo. No quiero hacer una lista, porque obviamente estas cosas no me resultan agradables de revivir, pero otro episodio que constantemente tengo en pesadillas es el de Snoozers. Snoozers era una gata del granero que solía aparecer acurrucada, durmiendo, en lugares al azar de la granja. A veces no la veíamos por días. Tony y yo habíamos hablado de que ya se veía lo suficientemente grande como para asumir que estaba embarazada, y tratamos de vigilarla, pero ya sabes cómo son los gatos. Venía y se iba cuando quería. Empezamos a preocuparnos de verdad cuando no la vimos casi 2 semanas. Fue entonces cuando estuve segura de que había parido, y temí por la vida de esos indefensos gatitos recién nacidos. ¿Pero qué podíamos hacer? Seguí con las tareas de la granja, habiendo asumido más responsabilidades cuando a Anthony lo ascendieron. Él era especialista en aseguramiento de calidad para el USDA, y su nuevo cargo significaba que ocasionalmente tenía que viajar para dar capacitaciones. A media mañana fue cuando cambié toda el agua y la comida. Mientras caminaba hacia el corral de las cabras, noté a Snoozers recostada sobre un montón de heno. Snoozers. Pie, a la vez emocionada y aterrada. Estaba visiblemente más delgada, pero no veía a los gatitos. Extrañamente, eso me tranquilizó bastante. Me habría puesto una presión insoportable el pensar en rescatarlos, y pasaría cada segundo hasta que Tony volviera sintiendo que tenía que protegerlos con mi vida. No estaba preparada para manejar algo así sola. Honestamente, me sentí bien fingiendo que nunca había estado embarazada. Me agaché en el corral y me arrodillé para acariciar a Snoozers. El bulto de pelaje naranja se estiró y parpadeó como un gato feliz cuando la acaricié. A instancias de las cabras, me levanté y fui a darles agua fresca. El agua estaba en una gran cuba negra de 10 galones en la esquina del corral. La cambiábamos cada pocos días. Como puedes imaginar, al tercer día el agua se veía turbia por el heno, la tierra, la comida y todas las porquerías que las cabras tenían en la boca cuando iban a beber. Soy pequeñita, me costaba levantarla y volcarla por encima de la cerca. Escuché el chapoteo del agua al caer al suelo, seguido de 5 o 6 sonidos distintos de algo cayendo.
Me asusté tanto que se me resbaló la cuba. Tirados en el suelo frente a mí estaban los cuerpecitos arrugados y empapados de los gatitos de Schnauzers. Eran tan pequeños que ni siquiera les habían abierto los ojos. Con manos temblorosas me arrodillé y miré con los ojos llenos de lágrimas los cadáveres. Lo más aterrador era la ausencia de heridas. Ni siquiera tenían la autoconciencia o la fuerza para luchar por sus vidas. Todo lo que pude imaginar fue a Schnauzers tomando a sus crías una por una en la boca y, sistemáticamente, manteniéndolas bajo el agua hasta que dejaron de moverse. No cambiamos la comida ni el agua hasta esa noche. Pasé todo el día en la cama, tratando de comunicarme con Tony por teléfono. Él estaría en casa mañana por la tarde. Hasta entonces, sugirió, pusiera una toalla sobre los gatitos y él se encargaría cuando regresara. Y desearía poder decir que estoy escribiendo ahora porque temo por la vida de otro animal. Pero, por Dios, es mucho peor que eso. Claro que Anthony y yo hablamos de esto poco después de saber que estaba embarazada. ¿Y si me pasa a mí? Le pregunté. ¿Y si intento matar al bebé? Wanda, cariño, dijo, pasándose la mano por el cabello. Te prometo, eso no va a pasar. Me crié en esta granja, ¿recuerdas? Nuestro bebé va a ser feliz y sano. Me odio por haber tenido demasiado miedo para señalar que él fue criado únicamente por su padre. Su madre, según cuentan, murió en el parto. Pero ahora, con la perspectiva, me pregunto si eso fue lo que le dijeron para que no hiciera preguntas. Esta noche estoy sola en la casa. Di a luz hace 1 semana y media, y en todo ese tiempo nunca he estado sola. Anthony, mis padres, nuestras familias, nuestros vecinos han sido increíblemente atentos. Y con toda esa atención y compañía ha sido fácil ignorar los pensamientos que me horroriza tener. Pensamientos de matar a mi hijo. Al principio intenté decirme que era psicosomático, que en efecto me había maldecido a mí misma al creer que esta maldición existía en primer lugar. Todas las noches desde que nació JJ, me he quedado despierta leyendo sobre la depresión posparto en mi teléfono. Moría por encontrar algo, cualquier cosa, que validara estos sentimientos. Y por supuesto, si buscas lo suficiente en internet, puedes convencerte de cualquier cosa. Pero cada vez que dejaba el teléfono y miraba al pequeño bulto en la cuna a mi lado, todo lo que podía pensar era cuánto quería matarlo. Ni siquiera entiendo por qué. Y eso es lo que me está devorando por dentro. No puedo razonar conmigo misma. No le he dicho ni una palabra de esto a mi esposo. Si siquiera pensara por un momento que dejar a JJ solo conmigo pone en peligro la vida de nuestro hijo, podría hacer conmigo lo que estoy convencida de que su padre le hizo a su madre. Además, amo a este niño. Lo que realmente enloquece es el auténtico apego maternal que siento por JJ. Lo amo tanto que ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Pero, no sé cuánto más podré luchar contra este impulso. Ni siquiera el sueño me da un respiro de este infierno. Las pesadillas han ido empeorando. La noche antes de que Tony se fuera soñé que el bebé y yo nos escondíamos de un asesino. Lo apreté contra mi pecho y corrí por un campo de maíz oscuro, deteniéndome solo para recuperar el aliento y oír el característico susurro del asesino. Finalmente salí del campo. A lo lejos divisaba una pequeña casa de campo. Corrí tan rápido como pude hacia la seguridad y cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá con JJ en brazos hasta calmarme. Y luego lo coloqué sobre la mesa frente a mí, le quité la ropa y comencé a pelarle la piel. No hizo ruido, solo me miró con ojos omniscientes. Cuando le arranqué una rebanada de piel, la coloqué en una pila ordenada a cada lado de él. Uno por uno expuse sus órganos hasta que lo único que quedaba de su piel era el parche entre sus ojos. Nos miramos hasta que se les volvieron los ojos hacia adentro. Entonces desperté. Corrí al baño y vomité antes de que Tony pudiera preguntarme qué pasaba. Le grité a la puerta que era intoxicación alimentaria o algo así, y me duché durante 1 hora y media hasta que mi ritmo cardíaco volvió a la normalidad. Es de noche. Puse a JJ en la cuna después de cenar y fui a ver algo en la tele, tratando de distraer mi mente de los pensamientos que tenía. Lo último que recuerdo es sentir que estaba cabeceando, pero sin llegar a dormirme. Y hace apenas 20 minutos, me desperté. Volví en mí. De repente me di cuenta de que estaba a mitad de la escalera con un cuchillo de cocina en la mano. Grité y lo lancé lejos de mí y me desplomé donde estaba en un mar de sollozos histéricos. Ya no tengo control sobre mí misma. Dios. ¿Quién soy? Oigo a JJ llorar.
Lleva rato, llorando de hambre. No lo he alimentado desde temprano esta mañana porque temo que si intento darle de comer, lo ahogaré hasta matarlo antes de poder detenerme. Incluso si llamara a Tony, o a mi madre, o a un vecino, o a la policía, sé que en el instante en que lo deje, mataría a JJ antes de que llegara alguien. Poner por escrito estas verdades, estos pensamientos, es lo único que me ha impedido quitarle la vida a mi hijo. Estoy temblando tanto ahora. Sé que no me queda mucho tiempo antes de que no lo soporte más. Y desde el instante en que surgió el primer pensamiento asesino en mi cabeza, he usado todas mis facultades mentales para intentar prevenirlo. Y lo logré. Esta noche, encontré la forma de salvar la vida de JJ. No puedo arriesgarme a otro desmayo como el de las escaleras. Grabar todo esto ha sido procrastinación glorificada. Anthony, te amo. JJ, te amo. Por favor, nunca olviden eso. Y espero que los dos puedan seguir adelante y vivir vidas largas y felices. Solo tengo una última petición antes de quitarme la vida esta noche. Quemen esta maldita granja hasta los cimientos.